junto con Angélica Bulnes aquí en Tele13 Radio, también por Instagram Live. ¿Cómo estás, Angélica? Buenos días. Muy buenos días. Te Voy a estoy hacer buscando. todo lo posible por unirme. Es que te veo como un poco lejos de tu... Lo que pasa es que estaba mirando otras cosas acá en el computador. Ya está, ahí vamos. Ya, ahí vamos. Instagram Live. ¿Por dónde vamos a comenzar a revisar lo más importante de esta última jornada? Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Partamos por el reporte sanitario. El MinSal informó 1.331 nuevos contagios y 44 muertes durante las últimas 24 horas, ayer. La tasa de positividad a nivel nacional está en 3,57% y se anunció, entre otras cosas, el avance a fase 4 desde este jueves de Providencia, Peñaflor, Macul, Estación Central y Buin. Y la alcaldesa de Providencia, por ejemplo. claro, por ejemplo, vamos a entrar en fase 4 a partir del jueves. Y además la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, está evaluando con el comercio, con algunos sectores del comercio, que puedan salir a las calles a vender. Que puedan usar las calles así como han salido los restaurantes. Ah, ya. Que las tiendas puedan... Exactamente. Sí, porque como han vendido poco, están evaluando que ahora para la temporada navideña puedan estar en las calles. Mira tú. Vamos a ver qué pasa con eso. Y mientras tanto llegan noticias buenas desde Estados Unidos porque el laboratorio Moderna anunció que su vacuna ha mostrado un 94,5% de efectividad en sus ensayos clínicos en fase 3, que es superior a la vacuna de Pfizer, que hizo anuncios también, reportó buenas noticias hace una semana. Entonces, la compañía está realizando un ensayo a 30.000 personas y para tener información preliminar, un grupo de expertos independientes evaluó y revisó los primeros casos de las 95 personas que se contagiaron. ¿Ya? O sea, que habiendo recibido una dosis se habían contagiado y 90 de las que se habían contagiado habían recibido el placebo. O sea, solo 5%, solo 5 habían tenido la dosis verdadera. Súper parecido a lo de Pfizer. Sí. Súper parecido. Sí. Pero mejor, dicen. Bueno. Okay. El director técnico de Moderna, el español Juan Andrés, destacó que lo más importante es que solo... No, Juan Andrés es su apellido. Andrés es su apellido. Dijo que solo 11 de las 95 personas que se enfermaron lo hicieron de una forma grave, con hospitalización y problemas de respiración, y los 11 que se enfermaron grave estaban con el placebo. Y eso, dice, no lo esperábamos ni en nuestros mejores sueños. Vaya. Y que además los efectos secundarios son leves y que su intención es que a mediados del 2021 se pueda hacer una vida normal. Que ya se nos olvidó lo que es la vida normal, pero si hacemos memoria... ¿Cómo era? No sé, agitada. Muy agitada. Sí, es verdad. Ya. Y esta vacuna requiere 2 dosis, igual que, por ejemplo, la de Pfizer, usan la misma tecnología, pero no requiere tanto, no es tan estricta en cuanto a las medidas de congelación. ¿Te acuerdas que la de Pfizer necesita estar como a menos 80 grados? Exacto, sí. Ya, esta no tanto, entonces podría ser más fácil. Sí, eso es una de sus ventajas que tiene Moderna. Así, porque dicen que puede estar en el refrigerador de una casa, por ejemplo. Claro. ¿Viste? Eso hace harta diferencia en términos de la cadena, para mantener la cadena de frío. Es verdad. Todo lo que pasa con las aerolíneas. ¿No? Que hay que tomar medidas a la aerolínea para poder transportar todo. La vacuna. Claro. Ya, y la compañía espera solicitar en las próximas semanas una autorización en Estados Unidos para su uso de emergencia. Espera poder fabricar 20 millones de dosis para distribuir en ese país antes de fin de año, pero la verdad es que en el New York Times dicen que es difícil que esté masivamente antes de la primavera del hemisferio norte. O sea, por ahí, por marzo, abril, mayo. Ya, o sea, le quedan hartos meses. Para eso, para la distribución masiva en el hemisferio norte. Exactamente. Entonces podría haber unas dosis de emergencia ahora a fin de año, es posible. Pero el mismo Juan Andrés dice que a mediados de 2021 él espera que podamos retomar la vida normal. Y esta vacuna no tiene pruebas en nuestro país. Y para el ministerio la fecha de las primeras vacunaciones sigue siendo el primer trimestre de 2021. Y entonces, bueno, yo me pregunto por qué las farmacéuticas hacen estos anuncios siempre los lunes. Supongo, no sé, pero supongo que alguien que trabaje en la bolsa me podría responder eso. Porque esto tiene unos efectos muy importantes en la bolsa y fue uno de los motivos claves que explicaron ayer que las bolsas del mundo cerraran con nuevos máximos históricos. Y a lo de Moderna, en todo caso, también se sumaron otras noticias, como buenas noticias sobre la recuperación de China, las declaraciones de los asesores de Joe Biden que han dicho que se oponen a un cierre de Estados Unidos pese al aumento de los contagios por coronavirus, o sea que ellos van a abordar todo esto, están pidiéndole además a Donald Trump que por favor inicien la transición para poder
encarar este problema, pero no son partidarios de cerrar y que eso sería la última posibilidad. Y entonces la Bolsa de Santiago también se sumó a la tendencia global y el IPSA subió un 1,05%. Y en otra Porque sí, dimensión, porque, o sea, se benefician los laboratorios, las acciones de los laboratorios, pero en general se benefician los sí, mercados. se benefician todos Eso los es lo que hemos mercados, visto, porque sí. se empieza a ver, no, por ejemplo, la semana pasada después de lo de Pfizer, ¿te acuerdas que subieron mucho las acciones, por ejemplo, del retail? Las de Zoom cayeron harto la semana pasada, Ah, no sé. sí, Sí, leí, cayeron como un 17% la semana pasada después del anuncio de Pfizer. se llaman como, se me olvidó cómo era, pero era algo así como las acciones Stay at Home, Claro, exactamente. que eran Y todas mientras todas tanto, las de la entretención adentro de la casa. claro, subían las de, no sé, pues, compañías como Disney, porque tienen una serie de cosas cerradas y no pueden hacer, Y las seguir con su podrían, producción de películas. exactamente. Entonces, ya. Y en otra dimensión, mira, ayer en el New York Times venía un reportaje bien interesante que mostraba que mientras el coronavirus sigue aumentando en Europa y en Estados Unidos, ambas zonas han tomado estrategias distintas. Entonces, en Estados Unidos se ha optado por mantener los negocios y los restaurantes abiertos, mientras que los colegios cerrados en modalidad híbrida. Y en Europa, la mayoría de los países han seguido la otra estrategia, que es se cierra todo, entramos en cuarentena y los niños siguen yendo a los colegios, sobre todo los más chicos. Y lo que decían es que la estrategia europea parece estar funcionando mejor en términos de contener el virus. Ah, mira, Sobre todo porque ya hay varios estudios que muestran que los niños chicos como contribuyen menos a el contagio. O sea, contagian menos esta enfermedad. ¿verdad? Sí. O sea, no son vectoras. Claro. ¿Qué hemos Claro, sobre aprendido? todo los más Tanto chicos, que hemos aprendido. los menores de 12. Los menores de 12 Sí, contagian menos. Claro. Igual está bueno. Sí, pues, por eso muchos dicen que hay que privilegiar ese sector. Y mientras tanto, ¿dónde se contagian los chilenos? Viene una nota en la tercera que dice que según las cifras del Ministerio de Salud, el grueso de los casos activos provienen de contagios intradomiciliarios o de reuniones sociales realizadas en viviendas. Y que mientras tanto, el restante 26,3% corresponde a lugares como empresas, hospitales y hogares de ancianos. O sea, hoy día nuestro principal foco de contagio son las casas. En las casas. ¿Eh? Vaya. Vaya. Así que entonces ahora nos van a poner cuarentena en la casa. Nos van a obligar a salir de la casa. Salgan de su casa. No se puede quedar adentro. Entonces, ya, bueno, vamos a hablar con la subsecretaria de Salud, Paula Daza, en el próximo Sí, bloque. pues hay que preguntarle de eso. Exactamente. Se supone que yo supongo que todo eso es que estamos demasiado relajados con las reuniones sociales. Esa sería la conclusión, o una primera hipótesis. Bueno, una hipótesis a evaluar con la subsecretaria. Vamos a conversarlo con ella. Paula Daza, luego en el siguiente bloque de Mesa Central. ¿Qué más para revisar lo más importante? 7:16. Y se rechazó la acusación constitucional contra el exministro UDI, Víctor Pérez, y los votos claves que lo salvaron de quedar inhabilitado para ejercer funciones públicas en 5 años vinieron de los senadores Felipe Arbó del PPD, Francisco Buenchumilla de la DC, Jorge Pizarro de la DC. Ellos tres rechazaron todo el texto, Rechazaron, sí. o sea, los 3 capítulos que Claro. tenían la acusación. Jorge Soria del PPD, Jaime Quintana también del PPD y Carolina Goech de la DC se abstuvieron. Y José Miguel Guido Llegar Insulza- también se abstuvo. ese no lo tenía en mis notas. Y José Miguel Insulza rechazó el último capítulo, pero aprobó los otros 2. Entonces, porque había 3 acusaciones en contra de Víctor Pérez. Por haber omitido denunciar hechos ilícitos durante el paro camionero, por vulnerar la igualdad ante la ley, al haber tenido un trato diferenciado con ese gremio respecto a otro tipo de manifestaciones, y finalmente el tercero con respecto a su responsabilidad frente al actor de Carabineros. Y entonces, por ejemplo, el senador Felipe Arbóe dijo que es importante de una vez por todas terminar con una ofensiva de acusaciones constitucionales, debemos levantarle alternativas a un mal gobierno. El senador Jaime Quintana argumentó que tenemos una sanción demasiado gravosa para un caso concreto, específico. Yo parto de la base que aquí no hay un ilícito constitucional, podrá haber responsabilidad penal, administrativa de otro orden, pero una sanción que signifique la inhabilidad de 5 años, a mí francamente no me he formado convicción de aquello y por eso no estoy en condiciones de respaldar esta acusación constitucional. Fueron algunas de las declaraciones que se hicieron. Hay que recordar que esta era la 9ª acusación constitucional que se ha levantado en este periodo. Hay una que vino de los partidos del oficialismo contra la jueza Silvana Donoso y el resto de las 8 de la oposición, y solo se ha aprobado la de Andrés Chadwick, el exministro del Interior de este gobierno. Y entonces, mientras tanto, algunos se preguntan por el futuro político de Víctor Pérez, que todavía parece no estar muy claro.
no está definido. Bueno, por el momento estaba concentrado en su defensa, por los últimos días estaba Claro. concentrado en eso porque el costo de perder la acusación era bien alto. Y bueno, una posibilidad es que vaya por la presidencia de su partido, incluso se ha hablado de una lista de consenso encabezada por Víctor Pérez. Claro, como entre la de Pablo Longueira y la de María José Hoffman, digamos. Exactamente. Las elecciones son el 12 de diciembre, son un mes más En un mes más. en la UDI. Y la tercera también cuentan que tendría una oferta del presidente, ¿Verdad? sí, pero no dicen cuál, Ah, pero que habría una oferta. ¿pero qué es? ¿Va a ser embajador? Algo así, me imagino. Bueno, es que Víctor Pérez lleva una vida siendo parlamentario. Y no se podía, no sé si no se No se podía reelegir. no se podía reelegir, No. o sea, como que lo tenía Igual decidido. tenía que pensar. De hecho, fue una de las poco, razones por las que aceptó ser Ministro. ministro. Sí. Poco le duró lo de ministro. 3 meses. 100 días, menos de 100 días en realidad. Bueno, pero ahora tiene que definir su futuro. Ya, No eso. creo que vaya a desaparecer de la escena UDI. En todo caso, claro, fue un respiro para el gobierno la votación de ayer, digamos. Sí, sobre todo además yo creo también es posible que en las relaciones de los partidos, porque por ejemplo el ministro Monker fue muy activo y acuérdate que había habido reparos de la UDI bastante duros a Claro. su acción, de que conseguir los votos cuando se requieren. Sí, no, sí, un pequeño éxito por lo menos puede traerle un poco de Un poquito paz, de aire. un poquito de aire a esa coalición y también al gobierno. Eso con la acusación contra el ministro Víctor Pérez, que queda totalmente definida y desechada y no logró en ninguno de esos capítulos los 22 votos que se requerían. 7,19, ¿qué más es lo más importante? En todo caso, al tiro se abrió otro frente en la Cámara de Diputados porque la diputada del Partido Comunista Camila Vallejo anunció la presentación de una reforma constitucional para modificar el quórum de aprobación en la Convención Constitucional, que estaba pensado en 2/3. Esto fue muy sorprendente, ¿eh? Sí, eso fue la sorpresa del día. Sí. Dijo, la reforma es para que la Convención defina su quórum, si quiere mantener los 2/3, o 4/7, o 3/5, o una combinación de quórums distintos que garantice más mecanismos de participación ciudadana en el proceso. Entonces, esta iniciativa también está impulsada por Alejandra Sepúlveda, del Frente Regional Verde Social, Camila Rojas de Comunes, Maya Fernández del Partido Socialista, que viste que parece que Maya Fernández se quiere ir del Frente Amplio. Sí, hace rato que está en ese coqueteo, porque francamente porque esto está más allá de lo que el Partido Socialista firmó el 15 de noviembre del año pasado. Bueno, claro, lo que se firmó fue los 2/3. También están apoyando Cristina Girardi del PPD y Pamela Giles del Partido Humanista. Y Ahora, de dicen todas que- esas, Cristina Girardi del PPD y Maya Fernández del PS, me da la impresión de que son las únicas que están en partidos que firmaron el acuerdo. Los demás no firmaron. Claro, el resto no se sumó. Y los impulsoras dicen que con este quórum de 2/3 no se va a entender cómo, esto es lo que dice, por ejemplo, Camila Vallejo, dice, no se va a entender cómo para la aprobación de las normas, 55 votos en contra y 100 a favor pueden significar que no se haga lo que la mayoría ha planteado. ¿Ya? Porque es el quórum de 2/3. Dice, es poco democrático que 55 pueda más que 100 y enerva el sentido de las mayorías, además de ser totalmente inexplicable. Y entonces también citan un informe del PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que relaciona los tiempos de duración del órgano constituyente con el quórum. O sea que cuando el quórum es más alto, se demoran más en llegar a acuerdo. Claro, tiene Claro, sentido, porque exige más, más negociación. Exacto, sí. Ahora, ¿quién dijo que termine tan rápido es tan bueno? Bueno, entonces, no, que dijo que en una cosa Sí, tan pues. importante como esta, lo importante es que es bueno que se produzcan ciertos acuerdos. Claro, ahora hay poco tiempo. Porque Ese es el máximo problema, un hay año poco plazo. tiempo, tiene un año plazo, claro, y no es tendible. O sea, 9 meses plazo tendible a 3 más. Sí, ahora lo insólito es que bueno, nada está escrito en piedra, ni ha caído entre zarzamoras ardiendo desde el cielo, digamos, pero Qué hermosas tus palabras. estoy pensando en las tablas de la ley. Pero el otro día en la columna Tom Friedman decía, ya, ok, después hablamos de eso. Pero es complicado porque hubo un plebiscito y el plebiscito tenía esas reglas. Porque lo de los 155 puede ser discutible. O sea, Claro, porque son cosas que quedaron cuando la vacíos. gente de la oposición, quedaron- exacto, la gente de la oposición dice, oye, esto discutimos expresamente dejarlo fuera. Ya, Claro. ok, ya, tienen un punto. Para poder avanzar. Pero el quórum de 2/3, Bueno, el Estaba quórum de los dentro de tercios fue casi lo que impidió que se lograra el acuerdo. O sea, fue clave para que finalmente se fijara el quórum de 2/3, fue fundamental para que sectores como la UDI lo firmaran. y a cambio de eso es que se estableció la hoja en blanco. Ese fue el Claro, acuerdo. Entonces, por eso, si se plebiscitó un quórum de 2/3 y hoja en blanco, cambiar esa regla es un poco raro, ¿no?
Mira, desde Chile Vamos dicen que, por ejemplo, el presidente de RN, Rafael Proens, dice que el PC no se sumó al acuerdo para una nueva constitución firmado hace un año y que en ese contexto no son ellos los que tienen que llamar al resto a corregir ciertas materias porque para ser parte del juego hay que estar en la cancha y ellos no están en la cancha. Pero, por ejemplo, el presidente del Partido Radical, ya desde la oposición, Carlos Maldonado, sostuvo que si el PC hubiera estado en el acuerdo del 15 de noviembre, podría haber planteado este tipo de cosas, pero prefirieron no estar y más aún no apoyaron la reforma constitucional que permitió el plebiscito del 25 de octubre. Entonces, dice, es una propuesta extemporánea e improcedente. El diputado Raúl Soto, estoy leyendo acá en el Mercurio, Mm. que era de la ADC, pero ahora está en la bancada del PPD, como independiente, dice, a todos nos gustaría un quórum menor a 2/3, pero es lo que se acordó y con base en eso la ciudadanía votó el 25 de octubre. Es riesgoso cambiar las reglas a estas alturas porque la derecha podría pedir, por ejemplo, cambiar la hoja en blanco, que es lo que decíamos. Así fue la negociación. Sí, claro. 2/3, Uno por un otro. lado, hoja en blanco por otro Claro. lado. Y no Eso le te pongáis digo, asamblea constituyente, por favor. Esto es tratar de cambiar algo que estuvo en el corazón de la negociación. Claro. No, es difícil que flote, además necesita 2/3, porque es una reforma No constitucional. digas que es difícil que flote, porque acá muchas cosas que Es parecía verdad, difícil el que segundo floten, retiro parecía difícil flota. que flotara, y el primer retiro también parecía difícil. Ahora, igual es difícil que flote. No, ahora, ahí sí que ya realmente creo que las relaciones entre gobierno y oposición quedarían. Y también al ¿Se interior pueden más quebrar? y también al interior de la oposición, digamos. Sí, también al interior de la oposición, porque bueno, por ejemplo, el presidente No, de la sería un lío. ADC, Fuad Chaín, también fue muy enfático, dijo las reglas del juego nunca se cambian en medio de la partida, un quórum de 2/3 en la Convención Constitucional es lo que se votó en el apruebo para que la Constitución nos represente a todos. Inaceptable proyecto de Camila Vallejo que con una lógica chavista pretende cambiar esta regla básica. Lógica chavista, Vaya, ¿no? o vaya. O vaya. Ya, eso, con el famoso proyecto. Va a traer cola durante el día, va a ser controvertido. 7:25. Mientras tanto, en Perú, hoy día a las 4 de la tarde van a volver a tener presidente. Y van a comenzar a salir por lo menos de este entuerto en que estaban las últimas 24 horas y que entraron la semana pasada tras la destitución por parte del Congreso del presidente Martín Vizcarra. Ya, una semana después de asumido el presidente Merino, ahora asume el presidente Claro, o sea, Francisco. tercer presidente en 10 días. Claro. Ya, y Francisco Sagasti va a ser el O nuevo sea, presidente. en rigor, en 8 días, digo. Claro, Porque claro, le estoy Vizcarra- dando, le estoy ya, dando. ponle color. Estoy digamos, ampliando el 10 días. margen. Ya, y entonces Sagasti va a ser quien va a liderar el proceso de transición hasta el 28 de julio de 2021, cuando se tiene que producir el traspaso de mando tras las elecciones del 11 de abril. Y eso es lo primero importante. Lo primero que hizo Sagasti es comprometerse con ese calendario electoral que tienen. Claro. Tras la renuncia del reemplazante de Vizcarra, Manuel Merino, que se ocurrió tras estas masivas manifestaciones que no se daban hace mucho tiempo en Perú. Perú no es como nosotros que venimos con una trayectoria de manifestaciones 2006, 2011, ¿no? Pues Sí. las últimas manifestaciones masivas que tuvieron, Fue cuando cayó Fujimori, ¿no? exactamente, En el año 2000. el fax, todo eso. Entonces, bueno, entonces... Igual fue buena la renuncia por fax. Fue porque, como de fue novela. película, digamos. Fue película, sí. Como varias cosas con Fujimori. Es verdad. Bueno, entonces hubo masivas manifestaciones que fueron una novedad y que terminaron con la muerte de 2 estudiantes el sábado, y entonces Merino tras eso perdió todo el apoyo, pero el Congreso se demoró bastante en lograr una lista de acuerdos para definir un presidente interino. Ayer en la tarde lo lograron. Se superaron los 60 votos que se requerían y entonces cuando eso ocurrió los congresistas festejaron con aplausos los resultados y aplaudieron a Sagasti, que tiene 76 años, es ingeniero del Partido Morado, que fue el partido que votó en bloque contra la vacancia de Martín Vizcarra. Que fue el único partido que El votó en único bloque, partido ¿no? que votó en bloque, Contra... porque los partidos peruanos son muy desordenados en sus votaciones. Cada uno vota como quiere. Y es un hombre de centro que ha trabajado en distintos organismos internacionales, trabajó en el BID, en el Banco Mundial, entre otros lugares. Sus temas son como la ciencia y la tecnología. Esos son los temas que ha tratado de empujar. Y sabes que es una de las personas que estuvo secuestrada en el año 96 en la Embajada de Japón. ¿Te acuerdas te cuando el puedo creer. movimiento revolucionario Tupac Amaru hizo esa toma de rehenes? Estuvo ahí, él. No sé por qué estaba ahí, pero estaba ahí. Estaba en la embajada. Sí, estaba en la embajada, al punto que siempre cuentan el dato anecdótico que cuando decidieron liberarlo después de 5 días, le pidió a uno de los ¿De revolucionarios los emerretistas? que le firmara como un cartoncito, como un certificado de rehén.
que todavía conserva. Así, ¿eh? Sí. Increíble. Ese fue que fueron rescatados por el propio Fujimori. ¿Te acuerdas que Sí, que estaba entró el y de acuerdo presidente cuando en la... mataron y le puso el pie encima. Sí, Fue... pues, no, fue horrible. Y además que Además fue todo una esto fue, matanza, no, y o fue sea, todo todo como transmitido en transmitido por la vivo. televisión, eso Sí. fue bien impresionante No, también. fue feroz, digamos, sí. Bueno, ahí Feroz estaba todo, digamos. el que va a ser hoy día el nuevo presidente de Perú, Mira, que lo primero que dijo es, como todos sabemos, reconocemos y nos damos cuenta, hoy día no es un día de celebración, esas fueron sus primeras palabras, porque hemos visto la muerte de 2 jóvenes en protesta, expresando su punto de vista, planteando democráticamente y prácticamente sin violencia. Dijo, no podemos cambiar eso, no podemos retroceder, no podemos volverlos a la vida, pero sí podemos desde el Congreso, desde el Ejecutivo, tomar las medidas y las acciones para que esto no vuelva a suceder. Ojalá que le vaya bien al nuevo presidente ojalá peruano. para que se calme la situación en Perú. Ya, 7:29. ¿Qué más? Lo más importante, con Angélica Bulnes por Tele 13 Radio y por Instagram Live a esta hora en paralelo. Oye, anuncios de ciclovía. A ver. Las autoridades están realizando anuncios para los ciclistas para reducir los accidentes, porque en 2020 han muerto 88 ciclistas y más de 2.000 han sufrido algún tipo de accidente según la CONACET. Y esto, la cifra de muerte es un 28% más de accidentes en comparación con las estadísticas de 2019, entonces preocupa, porque además hubo cuarentena y baja de movilidad. Ajá. Entonces, preocupa. La última de esas muertes de una joven de 24 años la semana pasada provocó varias manifestaciones el viernes pasado en distintas ciudades y incluso aquí en Santiago se interrumpieron cruces importantes. Entonces, en Providencia anunciaron junto a Carabineros un aumento en la fiscalización respecto a la velocidad de los automovilistas, una campaña de educación para todos los actores de la convivencia vial, incluidos los peatones. Hay que ponerse de acuerdo acá entre todos los que circulamos. Y desde el gobierno, el Ministerio de Transportes presentó el Plan Ciclovías 2021, que va a implicar un gasto adicional de 2.500 millones de pesos para establecer 24 nuevas pistas para bicicletas, otras vías exclusivas, cruces tipo Tokio, que son esos cruces en X, y otros proyectos municipales. Entonces el subsecretario de Transporte, José Luis Domínguez, explicó que los recursos se van a entregar a los municipios a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional en las regiones de Valparaíso, Santiago, Maule, Biobío, y que esto incluye 24 ciclovías que son claramente los proyectos que están hoy día levantando y que queremos materializar. Y que están suficientemente avanzados, digamos. O sea, esos son los que están anunciados para 2021, porque mientras tanto el Ministerio de Vivienda va a continuar con proyectos propios de construir 59 kilómetros en Rancagua, Chillán, Punta Arenas, Chiguayante y la conservación de rutas en Biobío. Ya, ahora, o sea, por hartas vías, digamos, claro, se está construyendo. Claro, pero por otro lado los ciclistas siguen diciendo que esto es insuficiente, que poca plata, Mm. porque está aumentando el flujo de personas, además que el propio COVID parece haber impulsado Que la la gente circulación ande en más en bicicleta, bicicleta porque para está que se evitando cuide, el sí. transporte público. Oye, sí, de hecho hoy día los diputados Rodrigo González, Maya Fernández, Daniel Verdes y Alexis Sepúlveda van a presentar una indicación en la ley de presupuesto que se está viendo en detalle en la Cámara precisamente para garantizar la construcción de ciclovías ante el aumento de ciclistas fallecidos. Y también además en el Congreso se estaba insistiendo en que se apruebe luego un proyecto que crea el Centro Automatizado de Tratamiento de Infecciones, el CATI, del Vaya, cual yo me vaya. acabo de enterar que existe, que va a permitir implementar un sistema que identifique y multe a los vehículos que transiten a exceso de velocidad. Exactamente, sí, que es un proyecto del que la ministra de Transporte habló la semana pasada, que estaba en el Congreso y todo, pero Que no le avanzaba. falta eso, le falta todavía un tiempo. De hecho, algunos dicen que 2 años podría demorarse toda esa tramitación. Oye, a propósito de cosas que van a ocurrir hoy en el Congreso, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, hoy, junto a los obispos Edito Espinosa y Alfred Cooper y el pastor Cristian Arévalo, pide que las iglesias evangélicas tengan escaños reservados en la Convención Constituyente. O sea, llegó lejos el exabrupto de hace 2 domingos, digamos. Y después los ciclistas, Y en fin, sí, la iglesia evangélica, ¿por qué no? y ahí Bueno, estamos. sí. Ya, cosas que pasan hoy día en el Congreso. 7:32, lo más importante de la última jornada, y volvemos al Rat Pack. Así es. Muy buenos días.